Este módulo, estrategia de internacionalización de franquicias. ¿Es posible esto? ¿Se exportan franquicias desde Argentina? ¿Cómo armo una estrategia para internacionalizar una franquicia? Estos aspectos y algunos más con respecto a la estrategia que se debe armar, vamos a estar viendo a continuación. ¿Te parece, Pablo? ¿Comenzamos? Sí, en principio lo que tiene que ver con la internacionalización de una franquicia es un proceso que demanda mucho más tiempo, nos demandaría un desarrollo, si tenemos que profundizar, mucho más amplio, pero vamos a dar los puntos principales, como los títulos, y hacemos doble clic en alguno de ellos, dado el tiempo que disponemos para esta exposición. Bien, en primer lugar queremos presentarnos. Con Pablo formamos parte del equipo de InvestBA. InvestBA es la agencia de promoción de inversiones y comercio exterior del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente la agencia cuenta con dos ejes centrales que tienen que ver con, por un lado, las inversiones. Hay todo un equipo que acompaña el desarrollo de la inversión en la ciudad, que acompaña ese desembarco. Nos acompaña justamente el gerente de inversiones y que nos facilita a los inversores a desarrollar la inversión de la mejor manera posible. ¿Sí? En lo que tiene que ver con comercio exterior, y a diferencia de otros organismos, tenemos dos áreas bien diferenciadas, que tiene que ver el área de preparación de la empresa para el comercio exterior y el área en sí misma de promoción internacional. Es decir, una empresa tiene que estar en condiciones mínimas para poder afrontar el desafío de enfrentarse a un comprador internacional. Tenemos todo un área de desarrollo de eso, entre otras cosas con capacitaciones, asistencias y programas de planificación. De hecho, yo he trabajado muchos años en planificación y con Gastón y el equipo lo que tratamos de hacer es profundizar mucho más esa instancia previa de preparación, porque más allá de la complejidad misma del comercio exterior, vivimos en un contexto, en una coyuntura completamente inestable, y eso obviamente que dificulta mucho más que una empresa pueda dar sus primeros pasos y estabilizarse en el comercio exterior. Luego tenemos el área de promoción, que en el área de promoción de exportaciones trabajamos en la acción puntual, es decir, en la preparación y la ejecución de la acción en los mercados internacionales, como por ejemplo misiones comerciales, ferias internacionales, rondas de negocios y todos los modelos que van surgiendo, es decir, todas las maneras de poder salir a los mercados que van surgiendo, se van modernizando y nosotros también nos vamos adaptando a ello. Bueno, bien. Entonces, para dar comienzo a esto, queremos contextualizar un poco el desarrollo de las franquicias en plano internacional. Y lo primero que nos gustaría recomendar, si se quiere, es que muchas veces las franquicias se concentran dentro de un ámbito en particular en el territorio nacional y es sumamente importante comenzar a desarrollar en el mercado local la franquicia. Es decir, si nosotros no estamos ubicados en alguna provincia en el interior del país, es fundamental hacerlo pensando en el plano internacional, porque ese proceso, ese aprendizaje que vamos a estar recorriendo en el desarrollo del mercado local, nos van a dar respuesta a la hora de empezar a abordar mercados externos. ¿Sí? Entonces, este es un punto fundamental que a veces nos consultan. El otro día, principalmente una franquicia que quería internacionalizarse, que quería sumarse a una actividad que nosotros teníamos para poder desarrollarse en el plano internacional. Bueno, estaba concentrada básicamente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces empezamos a trabajar en lo que es el desarrollo de una provincia en particular, desde la comunicación, desde la búsqueda de una contraparte, cómo manejo la distancia geográfica, ¿sí? Y eso nos va a permitir a la hora de poner en práctica el desarrollo de la internacionalización de la franquicia,
nos va a dar respuesta y nos va a dar el conocimiento necesario como para hacerlo de la mejor manera posible. Justamente en Invest trabajamos mucho en la ansiedad del empresario, porque esto sucede en todos los sectores. En todos los sectores donde están comenzando o están en un estado intermedio y les encantaría ver su producto o su servicio en el exterior. Pero hay que pasar por todo un proceso de aprendizaje para ello. Como bien decía Gastón, que se acentúa mucho más, sobre todo en lo que es franquicias, por todas las complejidades que demanda a la hora de embarcarnos en un mercado, a la hora de interiorizarnos sobre la parte normativa y comercial de un mercado. Y en esto no significa que una franquicia o cualquier otro modelo de negocio requiera de estar en una posición de privilegio en su propio mercado, pero sí de tener la experiencia, de tener la gimnasia y de haber experimentado salir de su ámbito de actuación y llegar a otros espacios dentro de la República Argentina, en principio. Bien, ¿cuáles son los principales beneficios que podemos destacar a nivel general en la internacionalización de una franquicia, ¿no? Estos son algunos de los aspectos que podemos considerar como beneficios fundamentalmente en la internacionalización de una franquicia, ¿no? Crecer con capital de terceros, posicionar la marca en la región, generar una rápida economía de escala, acceder a acuerdos y alianzas con proveedores, lograr mejores condiciones, bueno. ¿Y cuáles serían las características que una franquicia que quiera embarcarse en el plano internacional debería tener como propias? ¿Sí? Estos son los conceptos novedosos, que no pase de moda, la certeza de rentabilidad, la protección intelectual, ¿no? Los derechos, la protección para registrar la marca, las patentes, los logos, todo lo que tiene que ver con el plano de propiedad intelectual. Tener posicionamiento en el mercado y ser operable a la distancia. Justamente estos puntos también son un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? El ejercicio que se toma cuando uno empieza a poder desarrollar esa comercialización en la distancia geográfica. Sí, no, se tendría que profundizar, tendría que ir muy, muy lejos y en principio tiene que ser claramente un modelo original, sobre todo en el mercado. Siempre que hablamos de comercio exterior, ponemos tres condicionantes, ¿no? Un lado tiene que ver con las condiciones y capacidades de la empresa, otra cosa tiene que ver con el sector de actividad y por último el mercado al que nos dirigimos. Es decir, no podemos establecer nunca generalidades, porque depende esencialmente de esos tres puntos centrales. Que el proyecto sea original al lugar donde se va a desembarcar. La cuestión de marca es fundamental. Por eso es que ahora, como va a mostrar Gastón, hay mercados en donde existe un mayor impacto de la marca argentina y no es que eso sea casual. Hay diversos factores que contribuyen a eso y es lo que vamos a profundizar un poquito más. Acá en el slide no se puede ver muy bien, pero básicamente tiene que ver con la exportación de las franquicias en el plano regional. En Latinoamérica, Argentina está posicionada después de Brasil y México en el tercer lugar, pero con respecto a las exportaciones de franquicias argentinas se encuentra en el primer lugar. ¿Sí? Y las principales, digamos, características de estas franquicias tienen que ver con la innovación, la tecnología, ¿sí? Bien, los pasos a paso para la internacionalización de franquicia, Pablo. Bueno, en esto, a ver, primero está la decisión. La decisión comprende un montón de aspectos. No solo tiene que ver con una cuestión de tener la intención, sino el compromiso. Cuando hablamos de compromiso en comercio exterior, no nos referimos a que la persona tenga las intenciones y el entusiasmo de llevar adelante una actividad fuera de las fronteras, sino también que eso se materialice en la inversión necesaria.
Uno tiene que pensar cuando pretende mirar hacia afuera, cuando se inició su negocio, y que el esfuerzo que va a llevar adelante va a ser muy similar a ese esfuerzo que tuvo que hacer en los comienzos, cuando comenzó a desarrollar su negocio en su propio ámbito de actuación. Si uno visualiza de esa manera la complejidad del comercio exterior, va a estar mucho mejor preparado y va a tener el nivel de expectativa apropiado a los resultados que se van a ir generando en el proceso. El planeamiento de la expansión, eso en principio es en términos generales, se hace puertas adentro. Claro que esto debe nutrirse de información, sobre todo de los mercados. Muchas veces sucede que, no solo en términos de franquicia, sino también en otros sectores de actividad, que se pretende hacer comercio exterior, más que todo contactando figuras del otro lado y que la otra figura nos resuelva todo el negocio. Y hay que tener conocimiento, y para tener conocimiento hay que nutrirse de investigación. Y ahí es donde vuelvo al punto anterior cuando hablaba de la inversión, de la necesidad de una inversión. Y esa inversión en planificación nos va a permitir sentar las bases para que a la hora que invertamos, a la hora que llevamos adelante la inversión de cada dólar para poder salir al exterior, esté bien invertido y tengamos mayores probabilidades de estabilidad. La elección de los mercados clave. Esta elección, obviamente, parte de un análisis previo que uno hace, que se profundiza con un estudio. En un estudio uno tiene que identificar variables. No viene al caso que profundice sobre esas variables. Son criterios de valoración de mercados. Cuando hablamos de criterios de valoración de mercados por eso al comienzo hacíamos hincapié en la importancia de que la franquicia esté bien asentada en su propio ámbito de actuación, en la República Argentina. Porque es ahí donde la franquicia sabe identificar cuáles son estos criterios de valoración que determinan potencialidades en los mercados. Es decir, qué condiciones se deben dar para que una plaza sea atractiva para mi modelo de negocio. A partir de allí es donde puede hacer una mejor lectura la franquicia sobre un estudio de mercado, identificar de esta manera cuáles son los mercados prioritarios, los mercados a los cuales puede establecer una jerarquización en su proceso de internacionalización. Luego está, el estudio de potencial mercado, identificación de nichos, ya dentro de el primero y los segundos o tercer mercados que vengan a continuación. Esto es un poco más complicado aún, porque esto claramente requiere información propia. De hecho, hay especialistas que se encargan de esto, ¿no? De proporcionar a la empresa toda la información de inteligencia comercial al mercado del cual se dirija. Dado que no se trata, como decía al comienzo, solo de buscar una contraparte y que te resuelva todo el negocio, después vamos a hablar un poco de cómo pueden ser esas contrapartes, sino también de tener un conocimiento para actuar directamente, es decir, ser protagonista en las decisiones comerciales que se adopten en el mercado o en los mercados. Esto está definido como una idealización. La identificación de nichos a veces no es tan sencilla de lograr en los mercados, se va incorporando en la medida que se va adquiriendo experiencia en los mercados, pero sí quiero reforzar esto de la necesidad de contar con información de base, con un estudio de mercado que a nosotros nos indique qué oportunidades encontramos en el país al cual pretendemos desembarcar. Promocionar la franquicia. No sé si querés continuar, te estoy invadiendo. No, por favor. La identificación de nicho, esto que hablábamos, nosotros vamos a estar tratando temas generales, pero tiene que ver mucho con el sector de la franquicia que se quiere abordar. Pero para no detenernos tanto en este slide, si te parece, la promoción de la franquicia, disculpa que te corté justo, no sé si quería mencionar algo con respecto a esto. No, es que son los puntos para más bien presentar, como decía al comienzo, es muy difícil en 40 minutos hablar de todos estos temas porque es como que terminamos tocándolos muy por arriba. Es más bien denotar la secuencia de acciones que debe llevar adelante toda franquicia a la hora de pensar en el exterior. Entonces, esto denota un poco los pasos
estandarizados, que debería ser cualquier modelo de negocio, al momento de llevar adelante una acción internacional. Fundamentalmente esto que va a quedar grabado y vamos a poder después utilizar, mencionar esto que las herramientas que tenemos desde Inves, una de ellas es la asistencia técnica personalizada, en donde la franquicia se puede acercar a plantear la situación puntual y abordar con mayor profundización el tema en particular, ¿sí? Pero para no detenernos tanto en el paso a paso y vayamos un poquito más al tema que hoy nos encuentra, esto a nivel general, como para tener un panorama, estos son datos del 2022. Tenemos las principales, la del top 10 de franquicias en cuanto a franquicias en operación y de locales propios, pero la segunda columna nos muestra la exportación de franquicias, ¿no? Las empresas y los locales en el exterior. Ahí tenemos a Grido liderando a Grido con Habana, ¿sí? Y después las demás franquicias. Sí, uno nuevamente no quiere detenerse un poquito para atrás. Sí. Acá hay algunas que con las cuales nosotros hemos comenzado. Hemos estado en los primeros pasos y está bueno cuando los convocamos en charlas que damos para que ellos relaten su experiencia. A veces el ser sumamente exitoso, quizás creemos que va a ser mucho más sencillo salir a otros mercados, sobre todo los mercados de la región, y hay algunas de estas que les ha pasado de querer replicar el negocio en Argentina en otros países y fracasar en eso, o tener que invertir mucho más de lo que tenían pensado, o que se retrase mucho más el desembarco del mercado. No me voy a detener en ninguna para no nombrarlas, pero con algunas de estas he trabajado y hemos nosotros recogido la experiencia y nutre mucho para cuando nosotros damos las capacitaciones, para que no crean que es solo teoría lo que estamos diciendo y que tienen casos al lado que lo pueden demostrar, ¿no? De esto que hacíamos mención en los pasos, hacer una investigación previa, a entender el mercado, a entender el consumidor de mercado, a entender si nuestro modelo no requiere ciertos ajustes para poder adaptarse a la idiosincrasia propia del mercado, no solo en cuestiones normativas, sino en cuestiones de hábitos de consumo. A veces creemos que porque es Latinoamérica, porque hablamos el mismo idioma, no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste y hay cambios que parecen detalles, pero que terminan impactando seriamente las oportunidades del negocio. Ahora sí. Bien. Bueno, y con esta segunda columna que veíamos acá, que nos marcaba la cantidad de locales en el exterior, ¿sí? Traemos algunos datos, sobre todo en los principales mercados que se encuentran estas franquicias, ¿sí? Tenemos a Uruguay en primer lugar, a Paraguay, Chile, bueno, después Brasil, Bolivia, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España y Centroamérica. Pero esto ya nos da un pantallazo de por dónde va la exportación de franquicias argentinas, ¿sí? Y en qué mercados ya están posicionadas. En este sentido trabajamos internamente, también trabajamos con ANF, con la Cámara, en recoger esta información de las experiencias de las empresas para poder transmitirla y también para tener nosotros los conocimientos suficientes a la hora de asistir a las empresas. Esto que podemos observar no es caprichoso, sucede incluso en muchos sectores. Tiene que ver hasta dónde impacta la cultura argentina, hasta dónde llega la denominación de marca argentina. Cuesta mucho más ir a mercados que son más distantes culturalmente. Y eso un poco tiene que ver con la falta de desarrollo a veces que existe en la preparación previa, ¿no? Porque es más sencillo y podemos cometer más errores cuando los mercados son más cercanos culturalmente, cuando incluso en términos de acuerdos que nos facilitan el ingreso al mercado, que ya cuando vamos a mercados donde tenemos una mayor intensidad competitiva y cada error tiene un costo muchísimo más alto. Bueno, ya metiéndonos en lo que es la estrategia, ¿no? Y este es un mensaje que no solo va para la franquicia, sino en las empresas en general, ¿no? El 90% de las empresas que quieren exportar
y no logran hacerlo es porque no tienen en claro lo que quieren hacer en el mercado meta. ¿Cuáles son las opciones de internacionalización para las empresas? Acá vemos 3 opciones en particular. En principio tenemos la exportación directa, en la opción 2 la inversión directa en el exterior y la opción 3 es en la que nos vamos a profundizar. ¿Sí? Estas son las diferentes formas que uno puede mirar a nivel general en lo que es el armado de estrategia de internacionalización para las franquicias. Invertir y controlar, ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Inversión directa, como una filial, por ejemplo, en el mercado. Invertir y delegar, joint venture, un partner local. O delegar sin invertir licencias y franquicias. Esto sin invertir habla específicamente con el desarrollo en la franquicia, pero tengamos en cuenta que todo proceso de internacionalización tiene por lo menos una inversión mínima. La opción 3, hablábamos que tenemos estos 4 formatos, ¿sí? En donde, para aquellos que no tienen conocimiento, el joint venture tiene que ver con una alianza entre empresas para un negocio en particular, sin perder la capacidad de la empresa de ceder internamente cualquier tipo de... que ese negocio en particular haga que la empresa tenga que abrirse, ¿sí? Es decir, que las empresas van a seguir constituidas como empresas y van a firmar un contrato para hacer una alianza en un negocio en particular. El contrato de gestión tiene que ver con la inversión, es privada y se cede la gestión a terceros. Las licencias, ¿sí? El uso de la marca, esto le permite una marca ya posicionada, lo mismo que la franquicia, pero la franquicia ya, la marca, la transferencia del know-how, ¿no? Que es el valor de la franquicia y la capacidad de continua. Entonces, para ver cuáles son las diferentes estrategias en la internacionalización, ya tenemos los formatos que se pueden utilizar. Decimos que la tradicional es ser uno mismo el dueño de la franquicia en el exterior, es posicionar esa inversión directa que el dueño de la franquicia hace para desarrollar en un mercado en particular, ¿sí? O a través de un socio comercial en el país seleccionado. El máster franquicia es un formato en donde se determina estos aspectos, ¿no? Una cantidad de locales en donde hay una planificación previa, no solo el desarrollo del mercado, sino en cantidad de locales, en tiempos, ¿sí? En que se va a desarrollar la franquicia en esos mercados, en las utilidades y en la relación acordadas de regalía. La franquicia de desarrollo tiene que ver con el objetivo de una red de franquicias para después venderlas, ¿sí? En un tiempo también determinado. Y el joint venture que mencionábamos recién, que en general se piensa en gran escala y que requiere una estructura, un funcionamiento, más una inversión, más el control del negocio. Entonces, nosotros acá en este slide podemos ver los 4 formatos que se pueden utilizar para desarrollar la franquicia en el plano internacional. ¿Qué es lo que vamos a analizar para definir una estrategia en el plano internacional? Son estos 3 aspectos en particular. Fundamentalmente, con aquello que tiene que ver con los servicios y los productos que yo voy a ofrecer, con la empresa como tal y con el mercado objetivo. Factores referidos al servicio o al producto tienen que ver con esto, ¿no? Podemos, por un lado, lo no internacionalizable y, por otro lado, lo internacionalizable. Lo que no podemos internacional tiene que ver con algunos productos en particular, muy, muy particulares. Y lo internacionalizable tiene que ver, por un lado, con lo exportable, desde el país de origen, ¿sí? Y por otro lado, con lo no exportable, como por ejemplo un servicio, que se tiene que dar exclusivamente en el país de destino.
Agrego un poquito a esa parte. Esto es lo ideal, que incluso sucede aunque el negocio no esté franquiciado. Siempre le decimos a las empresas que la aspiración última, el horizonte de planeamiento en el comercio exterior debe ser exportar la marca y no el producto en sí mismo, cuando hablamos de un producto o un servicio. Esto que parece simplemente un juego de palabras, en realidad tiene que ver con un concepto mucho más amplio de cuán largo va a ser el recorrido que vamos a llevar adelante para ver nuestro producto, nuestra marca en el exterior. Cuando hablamos de exportar la marca es ir trabajando de a poco en reducir los inconvenientes propios del país en el cual nos encontramos. Argentina tiene muchas complejidades, tiene muchas dificultades, es muy inestable. Y cuando nosotros logramos internacionalizar la marca, nos desprendemos paulatinamente, progresivamente, de las dificultades propias de nuestro país. Porque pasamos a tener la posibilidad de llevar adelante los desarrollos de productos o servicios en terceros países, que puede ser el país al que llegamos o puede ser un tercer país. La franquicia permite ello, porque uno trabaja sobre la marca. Entonces, salvo determinados modelos de franquicias donde el producto es un componente fuerte en la marca en sí mismo, en el modelo de negocio en sí mismo. En los otros casos, cuando podemos alcanzar esto, de llevar adelante la producción en terceros mercados o complementar producción propia de nuestro mercado con otros mercados, dependiendo de la coyuntura, de esa manera logramos desprendernos un poco de las complejidades que nos atan y que hacen que muchas veces las empresas no puedan sostenerse en el comercio internacional. Bien, el segundo factor que veíamos era referido a la empresa, ¿sí? Y estos son los 3 puntos centrales, ¿no? Desde el tamaño, acá también tiene que ver con los recursos financieros, esto que mencionábamos al principio, la inversión, los diferentes formatos de inversión, dependiendo de la estrategia que uno quiera desarrollar, el know-how, ¿sí? El conocimiento de la gestión, la capacidad tecnológica y el compromiso empresarial. A veces en este punto me parece que el deseo no es lo mismo que el compromiso, ¿no? El compromiso a llevar, a que te impulse, a tomar acciones en particular, no tiene que ver con ese deseo. A nosotros nos suelen consultar empresas en donde constantemente están con ese deseo, digo, no hay empresa que no desee internacionalizarse, pero tomar acciones sobre la internacionalización, comprometerse en los diferentes procesos, destinar inversión a esos procesos es fundamental. El otro factor tiene que ver con el mercado, esto es lo que mencionaba Pablo hace un poquito, que tiene que ver también y nos va a dar respuesta y conocimiento en la experiencia, esto que mencionábamos al principio, ¿no? El primer aspecto que le señalábamos como recomendación en desarrollar la franquicia, en principio, en el mercado local. ¿Sí? Acá podemos ver la estructura competitiva del mercado, los diferentes estadios, ¿sí? Y la situación del mercado, punto central también, ¿no? En la cuestión macro, política, económica, sociocultural, donde uno debería siempre, ahora más adelante vamos a ver un poco más, desarrollar este aspecto con respecto a la investigación del mercado. Entonces nosotros pudimos ver ahora las diferentes maneras de estrategia y qué debemos tener en cuenta a la hora de empezar a desarrollar esa estrategia, ¿no? Ya tengo esto definido. Lamentablemente no se puede ver, pero tenemos algunos puntos en particular que tienen que ver con respecto a la investigación del mercado. ¿Sí? Nosotros ¿Cuál ya está desarrollado después en cada título? Estos son los títulos solamente. Nosotros ya tenemos la estrategia, el desarrollo, podemos armar la planificación, pero fundamentalmente, bueno, ¿a qué mercado nos vamos a dirigir? Para entender a qué mercado nos vamos a dirigir es el análisis de mercado en el destino, ¿no? En donde tenemos estos aspectos que tienen que ver con la cultura, ¿sí?
analizar los gustos y preferencias de los consumidores. La idiosincrasia del mercado es fundamental, ¿sí? De los colores, los símbolos, la religión, el estudio, digamos, las tradiciones locales. Estos son análisis que van a tener que ver fundamentalmente con el sector que quiera desarrollar, ¿sí? ¿Qué tipo de franquicia quiero vender? Entonces, en función a eso, yo voy a ajustar el análisis de mercado específicamente a ese sector. Esto tiene que ver con un plano o un slide que nos define las diferentes culturas y la importancia que tiene, ¿no?, a la hora de hacer negocios con diferentes países, ¿sí? El análisis del consumo. Acá tenemos para desarrollar con respecto al mercado, ¿sí?, cómo se va a desarrollar cada uno de los aspectos que yo quiero profundizar en el desarrollo, en la investigación del mercado. Investigar el tipo de la economía del país, esto es lo que hablábamos hace un momento, la inflación, los datos de la población, bueno, todos los aspectos que tienen que ver a nivel general de la economía de ese mercado en particular. Análisis de la competencia. Esto un poco nosotros hacemos como un listado de temas que se abordan a la hora de hacer una investigación. Más que todo por lo que hacía lugar al comienzo, ¿no? Que sucedía con muchas franquicias con las que he trabajado personalmente, incluso, que quieren replicar su negocio, que ha tenido cierto éxito en Argentina, en otros mercados, y quieren destinar la inversión a la acción misma, ¿no? De salir, participar en acciones internacionales, en misiones comerciales, en rondas de negocios, y buscar directamente un comprador, en lugar de hacer una pequeña inversión, porque es una fracción muy pequeña, en contratar a un especialista para que le haga toda esta investigación. Me tocó en una oportunidad trabajar con una franquicia que en realidad lo primero que tenía que hacer es ir con el producto. Es ir con el producto y venderlo en comercios convencionales. Empezar a trabajar de esa manera para entender mejor el mercado, para entender cuál era el feedback que le daba el consumidor de ese mercado a su producto, y después sí estudiar, desarrollar su modelo de negocio. Entonces, no es que exista una receta que sea idéntica para todos. Todo depende, como decía hoy, de las capacidades y potencialidades de la empresa, del producto o servicio, es decir, sector, y del mercado que nos estamos dirigiendo. Entonces, no necesariamente en todos los casos es salir y poner un negocio a modo de piloto, un negocio en el cual pueda demostrar la eficacia o mostrar el funcionamiento de la franquicia y después tratar de vender a otros, o bien buscar un inversor. A veces es ir directamente con el producto y a partir del producto siempre tener en mente llegar a la instancia de desarrollar el modelo de negocio. Bueno, el tercer punto, el análisis de la competencia. Análisis de la competencia implica, en principio la empresa tiene que tener muy claro los parámetros para analizar la competencia. Cuando analizamos la competencia, ¿con quién competimos? Que a veces no competimos directamente con el mismo producto o el mismo servicio, sino competimos con otros modelos de negocio en donde los niveles de inversión inicial, de recupero de la inversión, son similares. Porque tenemos que tener en cuenta quién es nuestro público. Si nuestro público son pequeños inversores franquiciados, tenemos que atender a ello. Es decir, ¿con quién estamos compitiendo realmente? Hemos trabajado dentro de Inves y yo en particular antes he trabajado con varias marcas donde esto lleva un proceso ciertamente largo, porque es analizar lo que tenemos en el mercado, qué modelos de negocios hay y realmente con quién nos compararía, quién puede representar nuestro destinatario. Y a veces no tiene nada que ver con el modelo de negocio nuestro, con el producto nuestro que llevamos al mercado. Bueno, el estudio de campo
tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? La protección de la propiedad intelectual, ¿sí? Conocer las regulaciones de los contratos comerciales. Esto tiene que ver con las legislaciones del país al que voy a abordar. No tienen que ver, o quizás uno viene funcionando de una manera en el mercado local y esa legislación en el mercado externo es totalmente diferente a la nuestra, ¿sí? Las garantías, la seguridad jurídica, ¿sí? Para solucionar los conflictos, tiene que ver con el contrato. Este último punto con el control de divisas nos sucede acá en la República Argentina, ¿sí? Es muy común las obligaciones, las liquidaciones de divisas que vienen del exterior. Bueno, analizar en el mercado al que voy a entrar también es fundamental, ¿sí? Bueno, a veces podemos tener en esto una idealización. Nos pasó con una franquicia que quería ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenés una legislación por estado y una legislación nacional. En principio tenés que tener todas las condiciones para poder ajustarte a la legislación nacional y después en cada estado en el que ingreses, no solo que hay que pagar, hay que tener un gestor, sino que hay que ajustarse a la normativa de ese estado en particular. Con lo cual es bastante complejo el mercado de Estados Unidos, sobre todo para una franquicia que todavía no tiene un cierto desarrollo en principio en los mercados más próximos. Es muy similar al mercado brasilero también, con el tema de regulaciones y legislación de cada uno de los estados con respecto al estado nacional. El marketing y el posicionamiento, la comunicación que yo quiero llevar adelante dentro de la estrategia de desembarco a ese mercado en particular. Y el armado de la carpeta comercial, que es lo que debemos tener en cuenta a la hora de tener todo en orden para sentarme a conversar con una contraparte en el exterior. Y por último podemos mencionar algunos aspectos que tienen que ver sobre cómo prepararse a un viaje de negocios, ¿sí? Esto que mencionábamos de los mercados, a veces con la falta de experiencia, nosotros solemos recomendar, es fundamental, empezar a ver los mercados regionales, los mercados limítrofes, ¿sí? En esa cercanía geográfica, en donde se asemeja bastante al mercado doméstico nuestro. Y algunos de los puntos que podemos destacar en cuestiones pensando en un negocio, en una negociación internacional, en una ronda de negocios, en visitar alguna contraparte en el exterior, podemos señalar, en primer lugar, planificar los objetivos. ¿Qué es lo que quiero? Esto que mencionábamos al principio. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué quiero desembarcar en un mercado en particular? ¿Sí? Evaluar las condiciones mínimas para exportar, ¿sí? La capacidad productiva, financiera, equipo, motivación. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Qué puedo dar respuesta? ¿A qué puedo dar respuesta? ¿A qué no? Esta información va a ser esencial para poder construir una relación con la contraparte, ¿sí? Van a surgir preguntas en donde si yo no tengo respuestas básicas, a veces esa relación o ese interés termina cayendo. Este es, bueno, los estudios que ya hablábamos hace un momento, ¿no? Los cuestiones culturales del mercado al que me voy a dirigir. Esto también es un poco, ¿no? No nos comprometamos a aquello que no podemos llegar a cumplir, pero para saber que no nos podemos comprometer debemos hacer un análisis interno previo, destacando toda la información y saber en el momento si podemos cumplir o no. La imagen corporativa, muchas veces nos escriben desde correos como el Gmail, el logo, la dirección de la página web. Tenemos una página de web adecuada como para... Lo primero que va a hacer el interesado es buscarnos, ver qué ofrecemos, cómo lo ofrecemos. Las redes sociales, es en conjunto todo lo que ofrecemos.
solo el servicio, solo el producto, o tenemos una corporación en la misma dirección con respecto a la página web, a las redes sociales, cómo trabajamos las redes sociales. Esto tiene que ver con el interlocutor y los datos, ¿no?, que vamos a llevar a esa reunión en particular. Recordemos que cuanta mayor información tengamos, más posibilidades tenemos de construir esa relación. A veces en el contexto, en lo que nos manejamos nosotros, 30 días parece un montón en el plano nacional, ¿sí? Pero sin embargo en el plano internacional 30 días terminan siendo poco, pero mínimamente nosotros tenemos que estimar una cotización, ¿sí?, una propuesta comercial, señalando que mínimamente 30 días uno va a respetar esas condiciones. Responder con celeridad, a veces uno deja de pasar o después le respondo cuando tenga la información. Bueno, por lo menos responder que está uno investigando o recogiendo esa información. Establecer condiciones claras, fundamentalmente. Y por último, focalizarse en las ventajas competitivas de tu servicio y no atacar a la competencia. Acá nosotros tenemos un canal de YouTube en donde subimos todas las capacitaciones. Y dentro del canal de YouTube nosotros contamos con algunos videos que tienen que ver con la internacionalización de franquicia, cómo prepararse para sentarse a negociar con una contraparte del exterior, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué no. Y aquellos que nos quieran escribir, nos quieran contactar, estos son nuestras redes, nuestro correo de InvestBA. Muchas gracias. Básicamente, en la idea queremos redondear la necesidad de estar preparados. Hemos visto ronda de negocios donde franquicias que quieren vender en el exterior no saben cuál es la inversión inicial. La contraparte les pregunta, bueno, pero ¿cuál sería la inversión inicial medido en el valor del mercado al que nos dirigimos? Y no tenían ese dato. Entonces, no hay que desperdiciar oportunidades que pueden ser únicas, incluso aunque vengan los compradores a la Argentina, porque esa oportunidad puede que no te pase en otro momento, aunque no hayas invertido un peso, en tener la posibilidad de sentarte con una contraparte que te puede llevar adelante el desarrollo de un negocio en un país. Entonces, desde cuestiones mínimas, como entender el mercado al que nos dirigimos, entender cuál sería la inversión inicial y todos los otros elementos que manejamos muy bien en la plaza local, pero lo tenemos que adaptar al mercado meta, son determinantes a la hora de empezar a pensar en puertas afuera. Claramente, en muchos casos hemos hecho una lectura por arriba porque claramente el tiempo no nos permite ir a fondo en los temas, pero bueno, para eso lo invitamos a las distintas herramientas que tenemos en Invest, asistencias en principio iniciales, donde le damos un panorama general, donde los podemos derivar a especialistas, donde los podemos derivar a programas que les sirvan para llevar adelante una acción internacional de acuerdo al estado en el que se encuentra la empresa. Si la empresa ya tiene experiencia internacional, lo podemos llevar a programas donde sea directamente actuar en el mercado. Por ejemplo, con ANF coorganizamos una acción en septiembre, ¿no?, a Paraguay, donde se van a buscar contrapartes internacionales. Y así puedo citar un montón de acciones que responden a distintos estados de la empresa. Solo tenemos un mapa que identifica la empresa en sus distintos estados de desarrollo en el comercio exterior y experiencia, y a partir de allí cuáles son los diferentes programas y actividades que proporcionamos para esos diferentes estados. Muchas gracias por estar.